Vinieron por mi hijo en la comunidad. Despertaron al fantasma español. No vinieron por mi hijo. Vinieron por mí. 4 hombres con chaquetas azules dijeron que eran de la comunidad de propietarios. Pero yo había visto esa postura antes. No en ningún barrio residencial, sino en zonas de guerra. Esa mañana me di cuenta de que la vida tranquila que había construido nunca estuvo destinada a durar. Soy Juan Navarro. Y así es como la guerra regresó a la puerta de mi casa. 2 años atrás pensé que me había retirado del caos. Después de 25 años en la Fuerza de Guerra Naval Especial. Había visto suficiente arena, acero y sangre para 10 vidas. Me llamaban el comandante fantasma. El hombre capaz de llevar a su equipo al infierno y traer a todos de vuelta sanos y salvos. Era un nombre que nunca me gustó. Los fantasmas no viven mucho. Persisten. Recuerdan. Cuando colgué el uniforme me hice una promesa: nunca más. Ni más reuniones nocturnas. Ni más bengalas cortando la oscuridad. Solo mañanas con café solo. Mi esposa Elena y nuestro hijo Pablo. De 15 años. Demasiado alto para su edad y aún fingiendo que el fútbol no le importaba. Compramos una casa modesta en una calle tranquila de la urbanización Las Encinas. En las afueras de Madrid. Elena eligió las cortinas. Pablo eligió el perro. Yo elegí el porche. Un rincón donde la luz de la mañana caía justo. El tipo de luz que te hace creer que la paz existe de verdad. Monté una pequeña empresa de consultoría de seguridad. Enseñaba a empresas cómo evitar el pánico. Cómo leer una amenaza antes de que se manifestara. Lo curioso es que nunca pensé en aplicármelo a mí mismo. La vida encontró su ritmo: café solo. Arreglar la valla. Noches viendo a Pablo con sus proyectos del instituto mientras Elena corregía exámenes junto a la ventana. Empecé a olvidar el peso de mi antigua vida. El sonido de las botas sobre la arena. El olor del mundo justo antes de un tiroteo. Hasta dejé de comprobar las cerraduras 2 veces antes de acostarme. A veces Elena me miraba y sonreía como si viera al soldado desvaneciéndose. Una vez me dijo: por fin pareces un hombre en paz. Le contesté: es porque por fin creo que estamos seguros. Ella se rió. Yo también. Quizá ese fue el error: creer que la paz se gana y no se puede arrebatar. En el salón. Sobre la estantería. Cuelga un marco de madera. Dentro hay 3 cosas: el título de maestra de Elena. La foto de Pablo con el equipo de fútbol infantil y mi insignia de bronce de la FGNE. Pulida pero nunca tocada. Cada invitado que viene la mira. Sonríe y pregunta algo. Para mí esa insignia no es decoración. Es un recordatorio. Un trozo del hombre que fui y del hombre que esperaba no tener que ser nunca más. Cuando la urbanización mencionó por primera vez la comunidad de propietarios apenas presté atención. Reuniones. Estatutos. Valor de las propiedades. Nada de eso me importaba. Pagaba lo que tocaba. Saludaba a los vecinos. Cortaba el césped. Esa era la vida que quería: sencilla. Predecible. Olvidable. Pero hay una cosa que todo soldado aprende pronto: cuanto más silencioso se vuelve el campo de batalla, más cerca está la emboscada. Y esa mañana, cuando sonaron los golpes. 3 impactos secos que hicieron temblar la puerta principal. Supe que la paz acababa de caducar. La guerra me había encontrado de nuevo. Empezó con un sonido que nunca olvidaré. 3 golpes secos. Pesados. Precisos. Del tipo que no pide permiso, sino que anuncia autoridad. Elena estaba en la cocina preparando café. Pablo acababa de bajar las escaleras. Medio dormido. Con el pelo revuelto. El perro no ladró. Simplemente se quedó congelado. Esa fue la primera señal de que algo iba mal.
Me acerqué a la puerta y miré por la ventana. 4 hombres estaban en el porche con chaquetas azul marino idénticas. En el pecho. Letras blancas en bloque, Inspección Comunidad. Cada uno llevaba una placa en el bolsillo y un auricular negro enrollado detrás de la oreja. A primera vista parecían oficiales. Pero yo había pasado toda la vida leyendo lenguaje corporal y aquellos hombres no estaban parados como inspectores o funcionarios. Estaban parados como soldados. Peso sobre las puntas de los pies. Escaneando esquinas. Manos cerca del cinturón. El más alto dio un paso adelante. Señor Navarro. Dijo. Venimos por el artículo 7b para realizar una inspección de seguridad. Hemos recibido quejas sobre las actividades de su hijo en la propiedad. Elena apareció en el umbral. Frunciendo el ceño. ¿Inspección de seguridad? ¿Qué significa eso? Él le dedicó una sonrisa tensa que no llegó a los ojos. Procedimiento estándar. Señor. Solo necesitamos hablar con el chico. Sentí que mi pulso se ralentizaba. No se aceleraba. Es un viejo instinto del campo, cuanto más calmado estoy, más peligroso es todo. No tienen jurisdicción aquí. Dije. Esta urbanización está fuera del perímetro de la comunidad. La sonrisa del hombre se mantuvo. Pero su voz se endureció. Señor. Apártese. La no colaboración puede acarrear multas o acciones legales. Elena susurró, Juan. Quizá. Negué con la cabeza. Algo en el tono del hombre no era burocrático. Era ensayado. Como una historia de cobertura. Pablo se movió detrás de mí. Curioso. Todavía pensando que era un malentendido. Uno de los hombres lo miró y luego tocó su auricular. Ese pequeño gesto. Sutil. Mecánico. ¿Lo confirmó? No venían a hablar. El jefe dio un paso más cerca y bajó la voz. Última advertencia. Señor. Necesitamos al chico. Le sostuve la mirada. Fría. Calculadora. Tienen que marcharse. Él sonrió con sorna. ¿O qué? Entonces el segundo hombre se movió. Un paso rápido hacia el marco. Lo vi venir. Cerré la puerta lo justo para pillarle el hombro. El tercero alargó la mano y agarró el brazo de Pablo. Elena gritó, ¿Qué hacéis? Entonces oí el leve crepitar de interferencia en mi bolsillo. Sin señal. Habían traído un inhibidor. En ese instante todo dentro de mí cambió. Agarré al más cercano por la muñeca. La retorcí hacia arriba y atrás. ¿El jadeo? Ese sonido que hace todo hombre cuando la sorpresa se convierte en dolor. Lo empujé contra el segundo y los dos cayeron sobre la barandilla del porche. El jefe metió la mano bajo la chaqueta. Le cogí el codo. Le clavé la rodilla en las costillas y le enganché la pierna. Cayó. Elena tiró de Pablo hacia atrás. Gritando su nombre. El último hombre vino por la izquierda. Error. Me aparté. Giré y usé su propio impulso para lanzarlo de bruces sobre el césped. 15 segundos. 4 hombres en el suelo. Ninguno muerto. Todos respirando. Todos desarmados. Pablo me miraba con los ojos muy abiertos. Nunca me había visto moverme así. No dije una palabra. Solo comprobé los pulsos y levanté la vista hacia Elena. Llama a la Guardia Civil. ¿Ahora? Ella sacó el móvil. Intentó marcar. Nada. La pantalla parpadeaba. Sin cobertura. Están usando inhibidores. Dije en voz baja. Elena palideció. ¿Quiénes son? Antes de que pudiera contestar oí pasos detrás de mí. 2 figuras más salieron del lateral de la casa.
Armas en mano. No pistolas. Porras tácticas. Y entonces una voz familiar llegó desde la puerta de la cocina. Juan. Dijo. Serena y tranquila. ¿Quieres que nos ocupemos? Era Raúl Torres. Uno de mis antiguos compañeros. Allí de pie con una camiseta sencilla. Sosteniendo una taza de café como si fuera una mañana cualquiera. Detrás de él estaba Marcos López. Mi otro hermano de armas. Ojos afilados. Postura lista. El jefe en el suelo tosió e intentó levantarse. Torres lo miró y soltó una risa baja. Realmente eligieron la casa equivocada. No pude evitar sonreír. La vida tranquila había terminado oficialmente. Fuera el aire estaba quieto. El único sonido era el lejano zumbido de un soplador de hojas 3 casas más allá. La vida ordinaria fingiendo que nada había pasado. Pero en mi porche 4 hombres con chaquetas azul oscuro yacían como piezas de ajedrez rotas. Torres estaba junto a la barandilla. Brazos cruzados. Escaneando la calle. Marcos se agachó junto a uno de los cuerpos y revisó su cinturón. Radio. Bridas. Porra oculta. Sin identificación. Equipo militar. Dijo Marcos. No de excedentes. De uso actual. Torres asintió. Quien los envió tiene dinero y disciplina. Me arrodillé junto al jefe. Respiraba con dificultad pero estaba consciente. Un ojo empezando a cerrarse por la hinchazón. Le abrí la chaqueta lo justo para ver el forro de Kevlar debajo. Ni placa ni cámara corporal. Inspectores de comunidad. Murmuré. Claro. Elena estaba en el umbral. Abrazando a Pablo. Sus manos temblaban. Pero su voz no. Juan. ¿Los atamos? Miré alrededor del jardín. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido al borde del camino de entrada. Móviles en alto. Grabando. La mitad parecían asustados. La otra mitad parecían listos para acusar. Llamad al 112. Dije en voz alta para que todos oyeran. Decid que hemos sido atacados por hombres armados que se hacían pasar por funcionarios. Un hombre mayor al otro lado de la calle. Creo que se llamaba Tomás. Gritó, oye. No puedes golpear a inspectores de la comunidad así. Torres rió en voz baja. Sí. Claro. ¿Comunidad? Marcos murmuró, estos payasos no distinguirían una línea de propiedad de una zona de muerte. Levanté la mano pidiendo silencio. Todos atrás. Por favor. Estos hombres quedan bajo arresto ciudadano hasta que llegue la Guardia Civil. Mi voz salió más afilada de lo que pretendía. El tipo de voz que hace que los soldados se muevan antes de pensar. La gente retrocedió. Entonces lo vi. De pie junto a un todoterreno negro aparcado 2 casas más abajo. ¿Era Mendoza? El presidente de la comunidad. No estaba grabando. No hablaba. Solo observaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron no pareció sorprendido. Pareció interesado. Mantuve su mirada un largo segundo. Luego se dio la vuelta. Subió al todoterreno y se marchó. Torres siguió mis ojos. ¿Amigo tuyo? No. Contesté. Pero está tomando nota. Minutos después llegaron 2 agentes de la Guardia Civil. Uno. Un chico joven apenas salido de la academia. Miró la escena y se quedó paralizado. El otro. Mayor. Se acercó despacio. Mano en la funda. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Les conté todo, la falsa inspección. El intento de llevarse a Pablo. El inhibidor. Escuchó. Los ojos saltando entre los hombres inconscientes y la gente.
Me está diciendo, dijo con cuidado, que 4 tipos con chaquetas de la comunidad intentaron llevarse a su hijo. Sí. Señor. ¿Y usted hizo esto? Sí. Torres se apoyó en el poste del porche. Está siendo modesto. Lo hizo en menos de 20 segundos. El agente suspiró. Llamaremos a una ambulancia. Pero señor Navarro. Se da cuenta de que hay vídeos. Los vecinos dicen que usted atacó primero. Lo miré fijamente. Cruzaron mi propiedad. Agarraron a mi hijo. Usted habría hecho lo mismo. No discutió. Solo asintió como quien sabe que acaba de meterse en algo demasiado grande para un sábado por la mañana. Cuando llegaron las ambulancias, Elena metió a Pablo dentro. Marcos ayudó a los agentes a embolsar el inhibidor y las armas. Torres recorrió el perímetro. Todavía escaneando tejados como si estuviéramos en Kandahar en vez de en las afueras de Madrid. Dentro. Elena intentaba calmar a Pablo. Oía sus susurros, ya pasó. ¿Karina? Está bien. Pero yo sabía que no. Cuando por fin me senté a la mesa de la cocina, Torres se unió a mí. Dejó la taza y dijo, ¿crees que fue algo al azar? Negué con la cabeza. No. Sabían exactamente a quién venían a llevarse y sabían que yo estaría en casa. Marcos entró sosteniendo una de las placas. Laminado falso. Los números de serie no coinciden. He visto este tipo de falsificación antes. ¿Dónde? Pregunté. Dudó. En el extranjero. Contratistas privados. Grupos fantasma. Los que cogen información antigua y la venden al mejor postor. Torres se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el plan? Fantasma. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle la gente se había dispersado. Solo quedaban las huellas del todoterreno de Mendoza en el polvo. Primero, dije, averiguamos quién los contrató. ¿Y segundo? Preguntó Marcos. Segundo, dije en voz baja. Nos aseguramos de que nunca vuelvan. La voz de Pablo llegó desde detrás de mí. Suave y asustada. Papá. Van a volver. Me giré y le puse una mano en el hombro. No lo sé. Dije con sinceridad. Pero si lo hacen. Se arrepentirán. Me miró un momento y susurró, ni siquiera parecías asustado. Sonreí débilmente. Es porque lo estaba. Fuera una ligera brisa agitaba la bandera del porche. Por un instante pareció que todo podía volver a la normalidad. Pero en el fondo sabía que no. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Porque en algún lugar ahí fuera alguien acababa de descubrir que el comandante fantasma todavía vivía aquí. Al mediodía el porche estaba limpio. Los agentes se habían llevado a los falsos inspectores y una grúa se había llevado su furgoneta. Pero el verdadero desastre no estaba en el suelo. Se estaba extendiendo por Internet. A la hora de comer ya había vídeos. Excomando de la FGNE ataca a inspectores de la comunidad. Hombre agrede a funcionarios locales a plena luz del día. Cada ángulo. Cada grabación temblorosa contaba la misma mentira. Elena estaba pálida. Sentada a la mesa de la cocina. Deslizándose por los comentarios que llegaban más rápido de lo que podía leerlos. Juan. Susurró. Te llaman violento. Peligroso. Dicen que lo planeaste. Me apoyé en la encimera. Mirando la luz del sol que entraba por las persianas. El mundo ya no necesita la verdad. Solo un titular que encaje en el ruido. Pablo estaba sentado frente a ella. En silencio. Su móvil no paraba de vibrar. Mensajes de compañeros del instituto. Enlaces de noticias. Preguntas.
Al final murmuró, papá. Creen que atacaste a la comunidad por las cuotas. Eso casi me hizo reír. Casi. Entonces vi el todoterreno negro otra vez. Aparcado al otro lado de la calle. El mismo sitio de antes. Esta vez Mendoza estaba apoyado en el capó. Hablando con un vecino. El mismo hombre mayor. Tomás. Cada pocos segundos Mendoza señalaba hacia nuestra casa. Luego sonreía. No era una sonrisa amistosa. Era calculada. Salí al porche. La brisa olía a césped recién cortado y gasolina. Demasiado normal para lo que sentía. Mendoza giró la cabeza lo justo para verme. No saludó. No se movió. Solo observó. Todavía sonriendo. Bajé la mitad de los escalones. ¿Necesitas algo? ¿Mendoza? Se irguió y se ajustó la corbata. Solo vengo a ver cómo estás. Juan. Ha habido algunas preocupaciones en la comunidad. ¿Sobre qué? Asintió hacia la barandilla rota del porche. Sobre incidentes de agresividad. Seguridad. Valor de las propiedades. ¿Entiendes? Mantuve la voz tranquila. Esos hombres no eran de la comunidad. Iban armados. Se encogió de hombros. Quizás sí. Quizá no. Las imágenes dan mala espina de todas formas. Detrás de mí oí abrirse la puerta. La voz de Elena fue afilada. Tú estabas mirando esta mañana. ¿Verdad? Mendoza sonrió como si ella acabara de decir algo gracioso. Yo miro todo lo que pasa en esta urbanización. Señora Navarro. Es mi trabajo. Torres apareció en el porche. Brazos cruzados. Marcos se quedó junto a la ventana. Medio oculto. Mendoza los notó y dudó solo una fracción de segundo. Luego sus ojos se desviaron hacia la ventana del salón y lo vi. Su expresión cambió cuando vio la estantería de dentro. La insignia de bronce reflejando la luz. Fue la primera señal real. La sonrisa se desvaneció medio segundo y volvió más fuerte. Había visto lo que venía a ver. Bonita pieza de historia la que tienes ahí. Dijo con ligereza. Retirado de la armada. ¿Verdad? Algo así. Contesté. Asintió. Bueno. Gracias por tu servicio. Las palabras salieron suaves. Pero sus ojos decían algo completamente distinto. Se giró para marcharse. Solo asegúrate de que este tipo de cosas no vuelva a pasar. Juan. La gente de por aquí se asusta con facilidad. Cuando subió al todoterreno, Torres murmuró, ese tipo no es material de comunidad. ¿Es reconocimiento? Marcos añadió en voz baja, ¿viste cómo miró el salón? Está confirmando identidad. Me quedé allí viendo las luces traseras desaparecer en la esquina. Pablo se puso a mi lado. Parecía pequeño contra el cielo amplio. Papá. Estamos en problemas. Quise decirle que no. Quise decir que todo estaba bien. Que lo arreglaríamos. Pero la verdad se instaló en mi pecho como un peso que no podía sacudir. Quienquiera que trabajara para aquellos hombres. No habían terminado. Estaban verificando. Elena salió. Se puso a mi lado. Su voz era baja. ¿Crees que volverán? Miré hacia el final de la calle donde Mendoza había desaparecido. No esta noche. Dije. Pero volverán. La urbanización volvió a quedar en silencio. Demasiado quieta para estar cómoda. Y en ese silencio me di cuenta de algo que me heló. La batalla ya no estaba en mi puerta. Ya se había mudado dentro. Volvió 2 días después. Esta vez con una sonrisa y una carpeta. Sin chaquetas azules. Sin hombres armados.
Solo Mendoza con un traje gris que parecía un tamaño demasiado caro para alguien que gestiona disputas de césped. Elena lo vio por la ventana. Juan. Dijo en voz baja. Ha vuelto. No me moví de inmediato. Me quedé junto al fregadero, viéndolo caminar por nuestro camino de entrada como si fuera suyo. Cuando abrí la puerta me hizo un pequeño gesto cortés con la cabeza. Buenas tardes. Juan. ¿Te importa que entre un momento para charlar? Dudé. Todos mis instintos me decían que dijera no. Pero a veces aprendes más dejando que el enemigo de unos pasos más cerca. Claro. Dije. Que sea rápido. Entró, cuidando de limpiarse los zapatos en el felpudo. Ese tipo de falsa cortesía que huele a control. La casa estaba en silencio. Elena se quedó en la cocina fingiendo ordenar los platos. Torres y Marcos estaban fuera revisando el perímetro. Pablo estaba arriba. Quería tenerlo lejos de esta conversación. Mendoza miró alrededor despacio, como si estuviera haciendo inventario. Bonita casa. Pacífica. Dijo. Nos gusta así. Ya lo veo. Sus ojos se desviaron hacia la estantería del salón. La misma que había notado antes. La luz del sol daba justo en el cristal, rozando el borde de la insignia de bronce. Caminó hacia ella. Manos a la espalda. Es una pieza bastante especial, murmuró. No se ven muchas en barrios como este. No contesté. Se giró ligeramente, mirando mi reflejo en el cristal. Fuerzas especiales. ¿Verdad? Antes. Sonrió levemente. Una vez comando. Siempre comando. Eso dicen. No. No dije nada. El silencio es su propio tipo de interrogatorio. Se ajustó los gemelos. Mira. Juan. Sobre el otro día un malentendido bastante grande. ¿Verdad? 4 inspectores heridos. Propiedad dañada. Vecinos asustados. No eran inspectores. Dije con calma. Se encogió de hombros. Esa es una versión. Las noticias prefieren otra. Entonces las noticias se equivocan. Río suavemente. Te sorprendería lo flexible que puede ser la verdad una vez impresa. Crucé los brazos. ¿Qué quieres? ¿Mendoza? Volvió a sonreír. El tipo de sonrisa que la gente pone cuando ya ha ganado algo que tú aún no sabes. Solo asegurarme de que no hay rencores. Ya sabes cómo son las comunidades. Las noticias corren. La gente se asusta. Y no queremos eso. ¿Verdad? No pareces asustado. Oh. Soy un hombre tranquilo. Juan. Prefiero el orden. Miró de nuevo la insignia. Por un momento su tono se suavizó. O quizá fuera una actuación. Has vivido una vida extraordinaria. Debe de ser extraño pasar de mandar a esto. Una calle tranquila. Un ritmo lento. Gente normal. Lo normal está bien. Dije. Trabajé duro para conseguirlo. Estoy seguro. Sonrió con finura. Esperemos que puedas conservarlo. Algo en su voz me heló más que las palabras mismas. Miró su reloj y cerró la carpeta. Bueno. Debo irme. Reuniones que dirigir. Ah. Una cosa más. Sacó un sobre pequeño del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Las cuotas de la comunidad. Parece que se te pasó un pago. Lo miré fijamente. Qué curioso. Dije. No recuerdo de ver nada. Ah. Contestó.
A veces las normas cambian más rápido de lo que podemos imprimir las cartas. Luego me dedicó la misma sonrisa cortés y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. Por cierto, dijo en voz baja. Tuve un amigo que sirvió en el extranjero. Decía que lo más duro no era volver a casa. Era darse cuenta de que la casa no se queda igual. Salió sin esperar respuesta. En cuanto la puerta se cerró, Torres entró desde el lateral. El tipo lleva un micrófono en el bolsillo, dijo. Capté un leve pulso RF mientras estaba junto a la estantería. Marcos llegó detrás. ¿Quieres que barra? Asentí. Lo encontraron 10 minutos después. Un diminuto transmisor pegado bajo la esquina del mueble del televisor. Elena me miró con los ojos muy abiertos. Estaba buscándote. No buscando. Dije. Confirmando. Fuera el viento cambió, trayendo el zumbido de un motor lejano. Mendoza ya se había ido. Pero sabía lo que había sido realmente esa visita. No una amenaza. Todavía no. Era una señal. Alguien ahí fuera acababa de enterarse de que el comandante fantasma vive aquí. Esa noche la casa estaba demasiado callada. Elena intentaba dormir. Pero la oía girarse en la cama. Cada movimiento pequeño. ¿En qué? Pablo estaba en su habitación con la lámpara todavía encendida, fingiendo leer. Siempre se nota cuando un chico tiene miedo. El silencio lo delata. Me senté en la cocina. Luces apagadas. Una taza de café frío sobre la mesa. Los viejos hábitos no mueren. Aprendes a escuchar el mundo. Cada crujido. Cada zumbido. Cada cambio de presión del aire. Entonces lo oí. Un leve zumbido. Bajo y constante. Flotando en la noche. No era sonido de coches ni de grillos. Más agudo. Mecánico. Me acerqué a la ventana y miré entre las lamas. Sobre el jardín. Bajo el pálido baño de la luna. Una pequeña luz roja parpadeaba. Luego otra verde. Constante. Girando, un dron. Se cernía sobre la valla del patio trasero. La lente brillando como un único ojo metálico. Luego bajó. Escaneando de lado a lado. Susurré, nos están vigilando. Elena apareció detrás de mí. La voz temblorosa. Juan. ¿Qué es eso? Reconocimiento. Se tapó la boca. Dios mío. Antes de que pudiera decir nada más, un motor de coche retumbó al final de la calle. Los faros parpadearon una vez. Apagados. Luego encendidos otra vez. Deliberado. Como una señal. Un todoterreno negro. El mismo modelo que había usado Mendoza. Motor en ralentí. Nadie salía. Abrí el armario. Bajé la vieja caja Pelican. Dentro. Envuelto en tela aceitada. Estaba el Sig Sauer que no había tocado desde que me retiré. La voz de Elena tembló. Juan. Dijiste que nunca volveríamos a necesitar eso. Me equivoqué. Monté el arma. Comprobé la recámara. El sonido. Metálico. Limpio. Resonó por la casa silenciosa. Pablo bajó las escaleras descalzo. Ojos muy abiertos. Papá. ¿Qué pasa? Le puse una mano en el hombro. Sube arriba. Hijo. Quédate con tu madre. No abras la puerta a nadie. Asintió. Pero vi el miedo en su cara. Sabía que esto no era otro simulacro. El dron zumbaba más fuerte ahora. Acercándose a la ventana. Luego se detuvo perfectamente quieto. La lente se fijó en mí.
Entonces lo vi. Un punto rojo parpadeaba bajo el cuerpo. ¿Localizador o marca infrarroja? No podía saberlo. No importaba. Susurré, están marcando la casa. Un golpe seco en el porche. Luego otro ligero metálico. Entreabrí la puerta lo justo para ver una pequeña caja de cartón bajo el felpudo. Sin dirección. Sin etiqueta. El estómago se me heló. ¿Elena? Dije en voz baja. Lleva a Pablo al pasillo de atrás. ¿Ahora? No preguntó por qué. Solo se movió. Salí fuera. Agachado. El aire nocturno era cortante. Eléctrico. La caja estaba quieta. Pequeña y silenciosa. Demasiado deliberada para ser casual. Los faros del todoterreno parpadearon otra vez. Luego el motor rugió. Se marchaban. Entonces ocurrió. La caja explotó con un crujido como un rayo. Un destello cegador. Un estruendo concusivo que hizo temblar todas las ventanas de la calle. No lo suficiente para matar. Solo para aterrorizar. Una granada de aturdimiento. Las luces de los porches de los vecinos se encendieron. Perros ladraron. Alguien gritó. Elena gritó desde dentro. Juan. Estoy bien. Le grité de vuelta. Los oídos pitando. El dron se tambaleó por la onda expansiva. Luego empezó a subir. Levanté el SIG. Estabilicé la respiración y apreté el gatillo una vez. El disparo restalló en la noche. El dron chisporroteó. Giró y se estrelló en el césped. Humo saliendo de su carcasa. Luego. Silencio. Elena llegó al umbral. Pablo agarrado a su brazo. Su voz era pequeña. Casi un susurro. Están intentando asustarnos. Ya lo han hecho. Dije. Ahora nos toca a nosotros. Bajé del porche y pateé los restos de la caja a un lado. Dentro había una foto doblada. Impresa. Arrugada, mi familia en la barbacoa de la urbanización el verano pasado. En el reverso. En letras de bloque. Una sola línea, te vemos. Fantasma. Me quedé allí bajo la luz de la luna. Sosteniendo el papel hasta que se deshizo en mi puño. Detrás de mí Elena lloraba suavemente. No de miedo. Sino de rabia. La clase que arde baja y constante. Pensé que querían a Pablo. Susurró. Negué con la cabeza. No. Querían que recordara quién fui. Arriba se apagó una luz. Pablo por fin se durmió. Y en ese frágil silencio me di cuenta de la verdad. La guerra que creía haber dejado en el extranjero había encontrado mi dirección. Esta vez no era por banderas ni órdenes. Era personal. La mañana llegó gris y pesada. El sol ni siquiera había despejado los tejados cuando preparé la primera cafetera. Elena estaba sentada a la mesa. Las manos alrededor de una taza que se había enfriado hacía una hora. Pablo rondaba junto a la ventana. Apartando las cortinas cada pocos minutos. Escaneando la calle como un centinela. Ninguno había dormido. La granada de aturdimiento. El dron. La nota habían quemado la última ilusión de paz. Nuestra casa ya no parecía un hogar. Parecía un puesto de avanzada. Estaba a medias sirviendo otra taza cuando mi móvil vibró en la encimera. Número desconocido. Identificador de llamada bloqueado. Normalmente no contestaría. Pero el instinto susurró otra cosa. Acepté. Un segundo solo estática. Luego una voz grave. Distorsionada. No han terminado. Se me cerró la garganta. ¿Quién es? La voz ignoró la pregunta.
Están más cerca de lo que piensas. Uno de tus vecinos les está dando información. Luego la línea se cortó. Me quedé allí. El teléfono todavía en la mano. El corazón latiendo lento y profundo. Elena levantó la vista. ¿Quién era? Dudé. No lo dijo. ¿Qué quería? La miré a los ojos. Recordarnos que estamos rodeados. Por un momento nadie habló. La voz de Pablo rompió el silencio. Papá. ¿Crees que es el señor Mendoza? Exhalé. Está involucrado. Sí. Pero esto va más profundo. Comprobé la cámara del porche. Nada. Entonces sonó el timbre. Elena se sobresaltó tanto que casi dejó caer la taza. Quédate atrás. Dije en voz baja. Miré por la ventana lateral. 2 sedanes sin distintivos aparcados al otro lado de la calle. 3 hombres estaban junto al camino. Ropa de civil. Pero su postura los delataba antes de que abrieran la boca. Cuando abrí la puerta, el que iba delante sonrió levemente. Buenos días. Comandante. Esa voz. Firme. Cortada. Calmada bajo presión. No la había oído en años. Ruiz. Dije. Asintió una vez. A su lado estaban 2 más, Raúl Torres y Marcos López. No habían cambiado mucho. Solo más viejos. Más duros alrededor de los ojos. Seguían moviéndose como si fueran dueños del suelo bajo sus pies. Elena apareció detrás de mí. Susurrando, son amigos antiguos. Dije, y el problema ya está aquí. Ruiz entró. Dejó un maletín fino en la encimera. La policía local marcó el incidente. Pero están ciegos. Llevamos rastreando rumores sobre ti desde la semana pasada. Abrió el maletín. Dentro había fotos aéreas. Capturas de vigilancia. Registros bancarios. Nombres. Caras. Señaló una foto. Mendoza estrechando la mano de un hombre cerca de un solar en construcción. Este tipo no es de la comunidad. Es excontratista. Nombre real Volkov. Nacionalidad rusa. Largo historial. Adivina para quién trabajaba antes. Sentí que se me retorcía el estómago. Volkov. Dije. Ruiz asintió. Sí. Ese nombre te suena. La última vez que lo vi. Su convoy ardió 3 días en el desierto. Creía que estaba muerto. Parece que me equivoqué. Elena se sentó despacio. Entonces no fue al azar. Vinieron por Juan. El tono de Ruiz era plano. Está montando algo aquí. Usando redes de comunidades de propietarios para mover dinero e información. Las urbanizaciones son cubiertas perfectas, privadas. Protegidas. Invisibles. Torres añadió, y Mendoza es el intermediario. Pasando información. Direcciones. Rutinas. Marcos desplegó otra foto. Mendoza saliendo de nuestra calle de noche. Maletín en la mano. Pillada 2 noches antes del ataque. Elena se tapó la boca. Vive al otro lado de la calle. Ruiz me miró. Entonces es ahí donde empezamos. Pablo habló en voz baja. Ojos muy abiertos. Vais a detenerlo. Ruiz negó con la cabeza. Todavía no. Necesitamos que nos lleve hasta la fuente. Volkov no se moverá hasta estar seguro de que Juan Navarro sigue respirando. Exhalé despacio. Ahora ya lo sabe. La boca de Ruiz se tensó. Entonces fortificamos hasta que contraataquemos. Se volvió hacia Torres. ¿Perímetro en cuadrícula? De este a oeste. Cámaras.
Movimiento. Infrarrojos. A Marcos, haz barridos de transmisores activos. Dejaron un micro. Puede haber más. Luego a mí, ¿todavía recuerdas tus viejos indicativos? Le dediqué una pequeña sonrisa. No los olvidé. En menos de una hora la casa suburbana tranquila parecía otra vez un puesto de avanzada. Cables. Portátiles. Radios susurrando estática. Los fantasmas del pasado saliendo de sus cajas. Pablo los miraba trabajar. Admiración mezclada con miedo. Elena se sentó a su lado. La mano apretada alrededor de la suya. Y yo simplemente me quedé allí mirando la calle a través de las persianas. Al otro lado de la carretera la luz del porche de Mendoza se encendió. Brillante. Deliberada. Una señal. Murmuré, saben que estamos despiertos. La voz de Ruiz llegó desde detrás de mí. Bien. Que vengan. Esta vez se arrepentirán de haber llamado. La mañana siguiente trajo silencio. El tipo de silencio que parece equivocado. Ni coches pasando. Ni aspersores. Ni siquiera pájaros. Solo quietud. Ruiz y Torres se habían quedado dormidos en el sofá después de la guardia nocturna. Marcos estaba fuera recorriendo el perímetro. Café en una mano. Rifle bajo la chaqueta. Parecía que habíamos vuelto a una base avanzada en el desierto. Solo que ahora la arena había sido reemplazada por céspedes recién cortados. Cuando salí a recoger el correo la calle parecía vacía. Pero yo sabía mejor. Las cortinas se movían cuando pasaba. Ojos nos vigilaban. La urbanización que antes saludaba y sonreía ahora nos miraba como si estuviéramos enfermos. El buzón contenía 3 sobres y un periódico doblado. Facturas. Folletos y una carta con el sello de la comunidad de propietarios estampado limpio y orgulloso en el frente. La llevé dentro y la dejé sobre la mesa. Elena frunció el ceño. ¿De Mendoza? Parece que sí. Ruiz levantó una ceja. Ábrela. Dentro había una sola hoja impresa. Formal. Fría. Notificación de infracción. Residente Juan Navarro. Dirección tachada. Asunto, disturbios repetidos y falta de cooperación con inspección de la comunidad. La Junta estudiará medidas disciplinarias. Incluida la expulsión de la urbanización. En la próxima reunión programada. Abajo la firma de Mendoza. Pulcra. Deliberada. Subrayada 2 veces. La voz de Elena se quebró. Expulsión de la urbanización. No puede hacer eso. ¿Verdad? Ruiz exhaló despacio. Legalmente no. Pero puede hacerlo público. Sentí la rabia subiéndome por la columna. Después de lo que hicieron. Ahora yo soy el problema. Torres se recostó en la silla. Brazos cruzados. Es guerra psicológica. Hacer que la urbanización se vuelva contra ti. Aislar al objetivo antes del siguiente movimiento. Elena nos miró a todos. La voz temblorosa. ¿Entonces? ¿Van a quitarnos la casa legalmente? No legalmente. Dijo Ruiz. Pero lo bastante alto para que a nadie le importe cuando desaparezcáis. Fuera un coche redujo la velocidad delante de la casa. 2 mujeres paseando perros cruzaron la calle para evitar nuestro camino de entrada. Pablo miraba desde la ventana. La mandíbula apretada. Todos piensan que somos los malos. Susurró. No tuve corazón para decirle que así es exactamente como funciona este tipo de guerra. Esa tarde encontré la carta fotocopiada y pegada en nuestra verja. Alguien había hecho una foto y la había subido al foro de la urbanización. Por la noche la sección de comentarios había crecido garras. Ese Navarro es peligroso. Exmilitar chiflado. Probablemente exageró.
No podemos tener gente así cerca de los niños. Elena me mostró las publicaciones con manos temblorosas. Su voz se quebró a media frase. Ni siquiera nos conocen. Le puse una mano sobre la suya. Ese es el punto. Se supone que deben olvidar quiénes somos. Cuando cayó la noche, Ruiz extendió unos planos sobre la mesa de la cocina. Un mapa del centro comunitario. La próxima reunión de la comunidad es dentro de 3 noches. Dijo. La agenda dice que discutirán medidas disciplinarias. Pero nuestras intercepciones dicen otra cosa. Torres señaló una marca roja en la impresión. Mendoza tiene que entregar un archivo. El dossier de la familia Navarro. Horarios. Rutinas. Información del colegio. Os está vendiendo a la gente de Volkov. Marcos levantó la vista. Estaremos allí. Elena palideció. ¿Estás diciendo que entramos en esa reunión con Pablo? El tono de Ruiz fue calmado pero definitivo. Tiene que ser visto. Si Mendoza no cree que el chico está aquí, sabrá que estamos sobre él. Negó con la cabeza. Eso es una locura. Es cebo. Dije en voz baja, y Mendoza no resistirá una entrega limpia. Es demasiado codicioso. Demasiado orgulloso. Pablo estaba sentado al pie de las escaleras. Escuchando. Su voz fue pequeña. ¿Quieres decir que todavía intentan llevarme? Me agaché junto a él. No. Hijo. Intentan quitarnos todo lo que hemos construido. Pero no vamos a dejarlos. Asintió. Ojos muy abiertos pero firmes. Vi entonces la misma concentración que solía ver en los reclutas jóvenes antes de su primera misión. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, salí al porche. El aire nocturno era fresco todavía. Al otro lado de la calle la luz del porche de Mendoza parpadeó 2 veces. La misma maldita señal. Susurré entre dientes, adelante. Mendoza. Pon a la urbanización en mi contra. Cuando llegue el momento veremos quién mantiene realmente este sitio seguro. Detrás de mí la voz de Ruiz llegó baja y segura. Dentro de 3 noches los golpeamos en su propia guarida. Y cuando lo hagamos, acabamos con esto. El centro comunitario nunca había estado tan lleno. Normalmente las reuniones de la comunidad atraían a una docena de personas. La mitad por el café gratis. Esa noche casi 50 llenaban la sala. Todas las sillas ocupadas. Algunos incluso de pie junto a la pared del fondo. Se podía sentir la curiosidad. El juicio. El hambre silenciosa por la caída de otro. Cubierta perfecta para una emboscada. Elena se sentó a mi lado. La mano apretada alrededor de la de Pablo. Él no hablaba. Solo miraba el suelo. Pálido pero compuesto. Al otro lado del pasillo Mendoza estaba de pie cerca del podio. Ajustándose la corbata con la misma calma engreída que había llegado a esperar. Parecía un hombre que ya había escrito el final. Ruiz y Torres estaban cerca del fondo. Vestidos como vecinos. Polos. Pantalones chinos. Todo el disfraz. Marcos estaba junto a la salida. Fingiendo mirar el móvil. Pero yo podía verlo en sus ojos. Estaban listos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. El aire olía a café quemado y tensión. Mendoza golpeó el micrófono. Buenas noches. Vecinos. Su voz llevaba una calidez ensayada. Pero no llegaba a los ojos. Esta noche abordaremos los disturbios recientes. Quejas y acciones de cumplimiento necesarias. Un murmullo recorrió la sala. Podía oír fragmentos. Ese Navarro. Psicópata militar. ¿Su pobre hijo? Mendoza continuó, nuestra comunidad prospera con paz. Orden y responsabilidad.
Desafortunadamente. Algunos residentes han fallado en mantener esos valores. Entonces su mirada cayó sobre mí. Esta junta no puede ignorar conductas peligrosas. Debemos actuar por la seguridad de todos. Metió la mano en un maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa de Manila. Bordes desgastados. Sellada, confidencial en rojo. Mi nombre estaba escrito arriba. Ese era el archivo del que Ruiz me había advertido. Dentro de esta carpeta, dijo Mendoza, hay infracciones documentadas. Correspondencia y declaraciones de residentes. Se transferirá a la autoridad correspondiente para revisión adicional. Hizo una pausa. Dramática. Satisfecho de sí mismo. Entonces, como si fuera una señal, se abrió la puerta lateral. Un hombre alto con traje negro entró. Demasiado elegante para este sitio. Llevaba gafas de sol incluso bajo la luz fluorescente barata. Una fina cicatriz le bajaba por la mandíbula. No era vecino. Y no necesitaba presentación. Un hombre de Volkov. La mano de Elena se tensó alrededor de la mía. Pablo se quedó congelado. Apenas respirando. Ruiz captó mi mirada desde el otro lado de la sala. Me dio el más pequeño de los gestos. El tiempo se ralentizó. Mendoza sonrió más amplio. Señor Navarro. Me gustaría agradecerle personalmente que haya venido. La transparencia es el corazón de nuestra comunidad. Después de todo. Me levanté. Calmado pero deliberado. La transparencia es algo bueno. Dije. ¿Por qué no le cuentas a todo el mundo quién es tu invitado? Los susurros se extendieron. Mendoza parpadeó una vez. Su única señal. Luego forzó una risa. ¿Invitado? Es un consultor que viene a asesorar sobre. El hombre del traje dio un paso adelante. Las manos deslizándose dentro de la chaqueta. La voz de Ruiz cortó la sala como un látigo. Agentes federales. Todo el mundo quieto donde está. La gente jadeó. La mitad se levantó. La mitad se agachó. Marcos bloqueó la puerta. Torres sacó su arma baja y ajustada. Mendoza se quedó congelado a mitad de movimiento. La carpeta todavía en la mano. El hombre del traje dudó. Luego fue a por su pistola. Demasiado lento. Marcos estuvo sobre el primero. Moviéndose como un rayo. Un giro. Un golpe. El metal resonó en el suelo. La mano de Ruiz cayó con fuerza sobre el hombro de Mendoza, obligándolo sobre el podio. Ni respires. Siseó. La sala estalló. Móviles fuera. Gritos. Alguien gritó, Dios mío. Son policías. Otro, no. Mendoza es el presidente. Elena protegió a Pablo con su cuerpo. Yo me quedé delante de ellos. Firme. Vigilando todos los ángulos. Entre el ruido oí al hombre de Volkov gruñir algo en ruso entre dientes. Ruiz lo obligó al suelo. Las bridas chasqueando alrededor de sus muñecas. Por un momento fue caos. Luego. Silencio. El tipo de silencio que llega justo antes de que estalle la tormenta. Ruiz me miró por encima de la gente. Está hecho. Dijo en voz baja. Los tenemos. Pero antes de que pudiera contestar. Las luces se apagaron. Toda la sala se hundió en negro. Entonces llegó el sonido. Botas sobre hormigón. Puertas cerrándose de golpe desde fuera. Elena jadeó. Pablo agarró su mano. Torres susurró por el comunicador, tenemos compañía. Fuera los motores rugieron. Faros barrieron las ventanas, cortando la oscuridad. Luego.
La primera ráfaga de fuego automático hizo añicos el cristal. La gente gritó. Alguien cayó. Marcos gritó, ¡al suelo! Todo el mundo al suelo. Me lancé sobre Elena y Pablo mientras el aire se llenaba del olor a pólvora y miedo. El cristal llovía del techo. Esto ya no era sobre la comunidad. Era un asalto completo. Mientras las balas mordían las paredes, un pensamiento ardía entre el ruido. No habían venido a silenciar a Mendoza. Habían venido a terminar lo que empezaron. Y esta vez sabían exactamente contra quién estaban. La primera ráfaga atravesó las ventanas delanteras como una sierra. Fragmentos de cristal silbaron por la sala. Las luces fluorescentes parpadearon una vez antes de morir por completo. Los gritos llenaron la oscuridad. Algunos se tiraron al suelo. Otros corrieron hacia las paredes, tropezando con sillas plegables. El aire olía a humo, café y pólvora. Ruiz gritó, ¡al suelo! ¡Todos bajos y quietos! Torres volcó una mesa de lado, arrastrando a una familia detrás. Marcos pateó un soporte de sillas, formando cobertura rápida. Me agaché junto a Elena y Pablo, el corazón martilleando, los ojos intentando adaptarse. ¿Fuera? Los faros barrieron el aparcamiento. 3 todoterrenos. Motores en ralentí. Hombres saliendo. Rifles brillando. Sus movimientos eran disciplinados. No aficionados. No matones de comunidad. Operadores. El fuego automático martilleó las paredes otra vez. Yeso saliendo del tabique. Alguien gritó cerca de la salida. Torres devolvió fuego a través de una ventana rota. 3 ráfagas rápidas. Agrupación apretada. Uno de los atacantes cayó. Marcos. Flanco derecho. Ruiz ladró. En ello. Marcos saltó una fila de sillas y disparó por la puerta. Los destellos de Boca iluminaban su cara. Cada disparo deliberado. Controlado. Estaban ganando tiempo. No para ellos, sino para los civiles acurrucados detrás de las mesas. Me giré hacia Elena. Lleva a Pablo. Quédate bajo el podio. No os mováis hasta que yo diga. Sus labios se separaron. Pero no discutió. Solo atrajo a nuestro hijo más cerca, protegiéndolo con su cuerpo. Me moví al lado de Ruiz. Bajo y rápido. Me pasó un arma de repuesto sin mirar. Pensé que lo echarías de menos. Dijo. Nunca se me fue de la cabeza. Contesté. Escaneamos la sala. 3 hostiles caídos fuera. Al menos 6 más entrando por el pasillo lateral. Están cerrando. Torres. Fuego de cobertura. Marcos. Cambia a entrada izquierda. Ordenó Ruiz. Me miró. Intentan acorralarnos. Entonces cortamos un agujero antes de que cierren la tapa. Nos arrastramos hacia la puerta de servicio detrás de la cocina, la que llevaba al aparcamiento trasero. Podía oír gritos en otro idioma. Ruso. Cortado y enfadado. Luego una voz más profunda que las demás. Calmada en medio del caos. Una voz que reconocí incluso después de todos estos años. Volkov. Estaba aquí. Vivo. Y liderando la carga. Me congelé medio segundo. Recuerdos destellando como destellos de Boca. Alepo. El convoy. La emboscada. Las llamas. Lo había dejado allí. Roto. Medio enterrado en los escombros. Aparentemente había salido arrastrándose. Ruiz notó mi cara. ¿Conoces esa voz? Sí. Dije en voz baja. La enterré una vez.
Ruiz asintió. Entonces hagámoslo permanente. Irrumpimos en la cocina, pasando sobre cristal roto y cafeteras derramadas. Dos hostiles entraron por la puerta trasera. Me encargué del primero. Un golpe limpio de codo en la garganta seguido de un único disparo al centro de masa. Ruiz eliminó al segundo con precisión quirúrgica. La voz de Torres crepitó por el comunicador. Están entrando por el lado oeste. Marcos contestó, copiado. Redirigiendo fuego. Todo el edificio tembló cuando una granada explotó cerca de las ventanas laterales. Destello. Boom. Gritos. Uno de los civiles gritó, «Estamos atrapados». Negativo, dijo Ruiz. Tan calmado como siempre. Quedaos abajo. Lo tenemos. Asomé por la puerta trasera. Todoterrenos todavía en marcha. Más hombres bajando. Otra oleada. Al menos 10. Volkov estaba de pie junto al vehículo principal. La cara en sombra bajo las luces de inundación. Manos a la espalda como un hombre inspeccionando un trabajo que ya había ganado. No solo estaba atacando. Estaba probándome. Obligándome a salir. Ruiz leyó mi expresión. No vas a salir ahí solo. Monté una bala. ¿Estás seguro de eso? Sí. Tú eres el cebo. Nosotros el martillo. Nos movimos. Torres y Marcos cubrieron los pasillos, empujando a los atacantes paso a paso. El humo llenó la sala. Las alarmas de incendio gritando inútilmente sobre nuestras cabezas. La gente se quedó baja, susurrando oraciones entre disparos. Me deslicé por la puerta trasera, agachado detrás de un pilar de hormigón. Volkov se giró como si ya supiera que vendría. Su voz cruzó el aparcamiento. Áspera pero firme. Comandante Fantasma. Por fin. Levanté el arma. Deberías haberte quedado muerto. Río bajo. Sin humor. Tú te llevaste a mis hombres. Mis años. Mi nombre. Ahora yo me llevo el tuyo. Antes de que terminara, una sombra se movió detrás de él. Marcos flanqueando ancho. Luego otra. Torres en el lado opuesto. La voz de Ruiz susurró en mi auricular. A mi señal. Los hombres de Volkov los vieron demasiado tarde. Ruiz gritó, ahora. El fuego estalló al unísono. Ráfagas afiladas sincronizadas. Los parabrisas de los todoterrenos se hicieron añicos. Los motores chisporrotearon y murieron. Los hombres cayeron bajo las luces de inundación como marionetas cortadas. Volkov disparó salvajemente, retrocediendo detrás del capó. Avancé. Cada paso medido. Cada músculo recordando el ritmo del combate. Lanzó una granada de aturdimiento. La luz blanca floreció. Me agaché detrás del pilar, disparando a ciegas. Luego rodé al lado. Cuando mi visión se aclaró ya no estaba. ¡Humo! Silencio. Solo el eco de pasos desvaneciéndose en el bosque oscuro detrás del aparcamiento. Ruiz salió, jadeando. Se está retirando. Asentí. Reagrupará. No ha terminado. Elena y Pablo salieron corriendo con Marcos cubriéndolos. La cara de Pablo estaba surcada de lágrimas y polvo. Pero se mantenía erguido. La voz de Elena tembló. Juan. ¿Estás herido? Todavía no. Torres pateó uno de los rifles de los atacantes. Estos no eran mercenarios contratados, dijo. Están entrenados. Ex-Spetsnaz. Quizá bajo su mando. Ruiz miró alrededor de los escombros. Los civiles. Los agujeros de bala.
La sangre en las baldosas. Asalto público en una reunión de comunidad. Lo está haciendo ruidoso. Quiere que el mensaje salga. Bajé la vista a los casquillos gastados brillando bajo las luces. ¿Qué mensaje? Ruiz me miró a los ojos. Que el fantasma Navarro ha vuelto. Y él es el siguiente. Los rastreamos durante 2 días. Sin descanso. Sin comodidad. Sin fingir vida suburbana. Ruiz tenía drones en el aire antes del amanecer. Marcos sacó datos de cámaras de tráfico de los servidores del ayuntamiento. Torres rastreó entregas de combustible de la tarjeta de crédito de Mendoza. Cada pista apuntaba a un sitio, un almacén de madera abandonado a 5 kilómetros fuera de la urbanización. Cuando llegamos el cielo estaba morado magullado. El tipo de amanecer que esconde todo lo feo. El edificio estaba detrás de una valla de cadena oxidada y medio derrumbada. Rodeado de maleza y silencio. Pero el aire se sentía mal. Demasiado quieto. Demasiado limpio. Quietud de depredador. Marcos aparcó la furgoneta bajo una luz de inundación rota. Ruiz comprobó su reloj. Los térmicos muestran una docena de firmas de calor dentro. Quizá más bajo tierra. Torres montó su rifle. Tanto para la jubilación. Comandante. Le dediqué media sonrisa. En realidad nunca la tomé. Nos movimos en silencio. Formación diamante estándar. Respiración controlada. Pasos sin desperdicio. Cada crujido de grava sonaba como un trueno en mi cabeza. Dentro el aire era espeso de polvo y aceite de motor. Filas de cajas cubrían el suelo. Selladas con falsos logos de la comunidad. Ocultando envíos de armas. En una caja vi algo que me retorció el estómago. Archivos de propiedades. Cientos. Nombres. Direcciones. Familias. Cada uno como nosotros. Jesús, murmuró Marcos. Han estado usando redes de comunidades para catalogar objetivos. Susurró Ruiz. Chantaje. Rescate. Reclutamiento. Todo bajo gestión comunitaria. Torres se agachó junto a un banco de trabajo. Estudiando un portátil todavía encendido. Comunicaciones encriptadas. Pero el idioma es ruso. Esta es la base de Volkov. Entonces el altavoz crepitó. Una voz lenta y burlona llenó el aire. Bienvenido a casa. Comandante Navarro. Me quedé quieto. Ruiz susurró, ha estado vigilando la transmisión. Las luces se encendieron de golpe. Fluorescente industrial quemando la oscuridad. Y allí estaba. Volkov estaba en la pasarela de arriba. Alto. Ancho. La cara medio en sombra. Medio marcada. El lado izquierdo todavía llevaba las quemaduras de Alepo. Carne derretida tirante sobre hueso. Su ojo bueno brillaba con cruel diversión. Te llevaste a mis hombres. Dijo. Te llevaste mi vida y me dejaste morir bajo el fuego. Te lo ganaste. Dije. Río entre dientes. Y tú te ganaste esto. Una persiana metálica resonó al abrirse detrás de nosotros. 10 hombres salieron. Blindados. Rifles en alto. Mercenarios. Exmilitares. El nuevo ejército de Volkov. Contacto frontal. Gritó Torres. Ruiz se agachó detrás de una columna de acero. Devolviendo fuego. Marcos derribó a 2 con ráfagas precisas. Los destellos reflejándose en su mandíbula. Me tiré detrás de una caja mientras las balas mordían astillas de la madera. El aire se llenó de ecos. Disparos. Gritos. Botas golpeando metal. Ruiz gritó, nos están fijando desde ambos lados. Empuja a la izquierda.
Ladré, cortadlos cerca de la rampa de carga. Torres y Marcos cambiaron posiciones, cubriendo los flancos. Una granada tintineó por el suelo. Fragmentación. La agarré. La lancé de vuelta antes de que pudiera cocerse. La explosión sacudió las vigas, cubriéndonos de polvo. La risa de Volkov retumbó por el altavoz. Todavía luchas como un fantasma, Navarro. Siempre escondiéndote en el humo. Me levanté, disparando 3 tiros controlados a la pasarela. Se agachó detrás de la barandilla, todavía riendo. Ruiz me hizo una señal para avanzar. Necesitamos llegar a las escaleras. Acabar con esto. De acuerdo. Nos movimos rápido. Fuego de supresión. Avance por saltos. Memoria muscular más antigua que nuestras cicatrices. Torres recibió un impacto en el chaleco. Gruñó. Pero se mantuvo en pie. Marcos le agarró el brazo, tirándolo detrás de cobertura. Llegué a la escalera primero. Las botas de Volkov resonaban arriba, retirándose hacia el entrepiso. Lo seguí. Cada paso medido. Rifle en alto. Ojos escaneando esquinas. El aire se volvía más caliente. Maquinaria todavía funcionando en algún lugar profundo. Podía oler aceite. Humo. Sangre. En la cima Volkov esperaba, pistola en mano. Parecía casi calmado. ¿Sabes cómo me llamaban los americanos? Navarro. Dijo. El espejo. Porque era tu reflejo. Mismas tácticas. Mismas muertes. La única diferencia, yo nunca fingí ser el bueno. No eres mi reflejo. Dije en voz baja. Eres lo que pasa cuando la misión se convierte en el hombre. Sonrió. Entonces veamos qué hombre se rompe primero. Disparó primero. Salvaje. Rápido. Rodé a la izquierda. Las balas chisporroteando en el acero. Devolví fuego. Ráfagas cortas. Disciplinadas. Se tiró detrás de una caja, gritando en ruso. La voz de Ruiz crepitó en mi auricular. Tenemos el suelo asegurado. ¿Estado? ¿Enganchado? Dije. Volkov flanqueó más rápido de lo que esperaba para un hombre de su tamaño. Balanceó una barra metálica, golpeándome el hombro. El dolor estalló blanco. Contraataqué con un codo. Luego una patada que lo envió estrellándose contra la barandilla. Río. Sangre goteando de su labio. Deberías haber terminado el trabajo en Alepo. Nivelé la pistola en su pecho. Lo termino ahora. Se lanzó otra vez. Pero esta vez más lento. Un animal herido todavía convencido de que es invencible. Disparé una vez. El sonido resonó por las vigas. Tropezó hacia atrás, la sorpresa parpadeando en su ojo bueno. Luego cayó. El impacto sacudiendo la pasarela. Su cuerpo deslizándose inerte hasta el suelo de abajo. Silencio. Ruiz. Torres y Marcos aparecieron momentos después. Ruiz miró hacia arriba. Expresión ilegible. ¿Está hecho? Sí. Dije suavemente. Está hecho. Marcos comprobó el pulso de Volkov y luego me miró. Supongo que el fantasma finalmente atrapó a su sombra. Guardé el arma, mirando el cuerpo inmóvil. Durante un largo momento no sentí alivio. Solo el dolor sordo de la inevitabilidad. Algunas guerras no terminan con medallas. Terminan con silencio y el sonido de tu pasado golpeando el suelo. Me giré hacia Ruiz. Consigue los datos. Cada archivo. Cada nombre. ¿Quema el resto?
Asintió. ¿Y la comunidad? Miré hacia las puertas del almacén donde la luz del amanecer empezaba a romper. Se despertarán pensando que los monstruos desaparecieron durante la noche. Mantengámoslo así. 3 días después de que el almacén ardiera, el mundo volvió a quedar en silencio. El tipo de silencio que no se siente pacífico. Solo hueco. Como un campo de tiro después del último eco. La red de Volkov se desmoronó rápido. Agentes federales se hicieron cargo de la limpieza. Ruiz y el equipo se quedaron lo justo para entregar las pruebas y luego desaparecieron de vuelta a las sombras de las que habían salido. Las noticias lo llamaron una célula terrorista escondida dentro de comunidades de propietarios en 3 provincias. Los titulares no mencionaban nombres. No me mencionaban a mí. Me pareció bien. Los fantasmas no pertenecen a los periódicos. Elena y Pablo volvieron a casa a la mañana siguiente. La casa todavía olía levemente a humo y lejía. Agujeros de bala tapados. Ventanas reemplazadas. Desde fuera todo parecía igual. El mismo césped. El mismo buzón. La misma calle tranquila. Pero yo podía sentirlo. El aire había cambiado. Nuestros vecinos volvían a saludar. Pero los saludos ya no significaban lo mismo. Lástima. Culpa. Curiosidad. No los culpaba. Les habían mentido. Mendoza había convertido el miedo en un arma. Y durante un tiempo funcionó. Ya no estaba. Detenido. Acusado. Cooperando. Había visto su declaración. No era leal a Volkov. Solo tenía miedo de él. Pensaba que estaba siguiendo el juego hasta que fue demasiado tarde. Eso no lo hacía inocente. Pero sí humano. Elena me preguntó si lo había perdonado. Le dije que el perdón no me correspondía a mí darlo. Paz. Quizá. Olvidar nunca. A Pablo le costó más volver a dormir. Cada crujido de la casa le hacía encogerse. Una noche lo encontré en el pasillo. Sentado contra la pared. Linterna en la mano. Le pregunté qué hacía. Dijo, asegurándome de que nadie entre esta vez. Me senté a su lado un buen rato antes de hablar. Pablo. Escucha. No puedes impedir que el mundo llame. Pero puedes elegir a quién le abres la puerta. Asintió. Ojos vidriosos pero fuertes. Entonces supe que estaría bien. Más tarde esa semana el buzón contenía un último sobre. Sencillo. Blanco. Sin marcas. Dentro. Una nota escrita en letras de bloque. El comandante fantasma ya no vive aquí. El resto de nosotros le damos las gracias. Sin firma. Sin remite. Solo eso. Elena lo enmarcó. Dijo que le recordaba que las cosas buenas todavía pueden crecer en suelo malo. Los días volvieron poco a poco a su ritmo. Café. Porche. Amanecer. El sonido de la risa de Pablo regresando pieza a pieza. El peso de mi antigua vida asentándose en silencio en el pasado. Pero algunas noches. Cuando el viento cambia. Todavía oigo el eco. Botas sobre grava. Motores lejanos. Una voz diciendo, deberías haber terminado el trabajo. Y entonces recuerdo que lo hice. El comandante fantasma murió en ese almacén con Volkov. Lo que queda es solo Juan Navarro. Marido. Padre. Hombre que corta el césped los domingos y bebe demasiado café solo. Eso es suficiente. Hace unos días Ruiz llamó. Sin número. Solo su voz. Todo tranquilo. ¿Silencio? Dije. Quizá demasiado. Río entre dientes. Disfrútalo. El mundo siempre tiene otra puerta que derribar.
Luego la línea se cortó. Elena salió al porche. El pelo suelto en la brisa de la tarde. Me pasó un vaso de té frío. Se sentó a mi lado. La cabeza en mi hombro. Por primera vez en meses el aire no se sentía pesado. Solo vivo. Susurró. ¿Crees que ha terminado? Miré el atardecer. El cielo sangrando naranja en azul. ¿Terminado? Dije. No. Pero es casa otra vez. Los aspersores se encendieron. En algún lugar de la manzana un perro ladró y un niño rió. La vida. Desordenada. Frágil. Terca. Seguí adelante. Y quizá eso es por lo que luchamos. No por la victoria. No por la gloria. Solo por el derecho a sentarte en tu porche. Abrazar a la persona que amas y saber que la guerra no ganó. Así que cuando la gente me pregunta qué pasó esa mañana cuando 4 hombres con chaquetas azules vinieron por mi hijo, les digo la verdad. No vinieron por Pablo. Vinieron por mí. Vinieron a despertar al soldado que había enterrado. Y durante un tiempo lo hicieron. Pero al final me recordaron algo que había olvidado. El mal no lleva uniforme.